Un cordial saludo a las personas que se conectan a la transmisión en vivo de Consultorio Jurídico. Este es un formato en alianza con la Universidad Libre para brindarles a ustedes, nuestros usuarios, asesoría legal sobre diferentes temas. Hoy hablaremos sobre deudas y embargos. Para esto hoy se encuentra con nosotros Elkin Jurado. Él es abogado, magíster en Derecho Comercial y docente del área de Derecho Privado de la misma universidad. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, Diana, a usted y a todos los demás que se conectan en este momento a este importante canal. Bueno, en el marco de la emergencia económica por coronavirus, muchos bancos han otorgado beneficios a sus usuarios. No obstante, en la circular número 7 de la Superintendencia Financiera, excluyen a aquellas personas que tengan o que hayan tenido antes de febrero de este año deudas en mora superior a 30 días. ¿Qué pasa entonces con estas deudas? Bueno, Diana, yo particularmente considero que es importante establecer un contexto de la misma circular. Ese contexto o de la Superintendencia Financiera, ¿por qué? Es que en el mercado financiero, digamos, convergen, como cualquier mercado que está sujeto a oferta y demanda, pues convergen los ahorradores que han puesto su dinero en el banco o en la entidad financiera, las entidades financieras que reciben ese dinero y los consumidores. Y la superintendencia es un ente que, por representante del Estado para tal evento, que regla unas diferentes condiciones que se presentan. ¿Por qué menciono esto? Porque si el dinero es público, el dinero es de los ahorradores, las entidades deben ser muy diligentes, no solamente en prestarlo, sino en la forma como se va a recuperar ese dinero. Porque, repito, pues no es dinero directamente del banco. Entonces, ese es un punto que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque a partir de ahí surge, digamos, uno de los aspectos cardinales para entender el sistema financiero de cualquier país, y es el riesgo crediticio. Entonces, un sistema financiero, el sistema financiero de un país será sólido, como afortunadamente ha venido siendo el nuestro, en la medida en que se maneje y se tengan unas ciertas políticas y reglas respecto de ese riesgo crediticio. Entonces, con ese orden de ideas, pues la entidad, la superintendencia financiera tiene una serie de funciones por parte del Estado de ayudar a dar estabilidad, seguridad, confianza a este mercado financiero, ¿sí? La pandemia, pues, forzó el confinamiento y, por ende, un impacto económico, ¿sí? Digamos que no es para nadie un secreto las cifras que ha entregado el DANE, donde más de 5 millones de personas perdieron su ocupación, donde hemos tenido una caída en la economía del 20%. Entonces, si eso ocurre, ¿qué pasa? Pues hay un alto riesgo de que no se pague, es un alto riesgo de carácter crediticio. Entonces, frente a ese riesgo crediticio, la superintendencia financiera, entre todas, digamos, las normatividades que va arreglando, hay una muy importante para tal efecto, y es la circular básica contable. En esta circular básica contable encontramos el sistema de administración del riesgo crediticio. A partir de este sistema, ¿sí?, que comprende varios aspectos, digamos, se le dan instrucciones a las entidades financieras de cómo manejarlo, ¿sí? La entidad financiera debe evaluar, asumir, calificar, controlar y cubrir ese riesgo crediticio, ¿sí? Dentro de esos dos aspectos que regula esta circular básica jurídica, y que básicamente tiene que, perdón, no la básica jurídica, la básica contable, se tiene que monitorear y hacerle seguimiento al crédito. Y obviamente convergen diferentes factores, tanto internos como externos. Internos porque el deudor con su comportamiento puede bajar, puede no pagar, y macroeconómicos y del mismo sector. Entonces, determinados sectores evidentemente están más expuestos a incurrir en mora que otros sectores de la economía, ¿sí? Ante eso, ¿qué ocurre? Digamos que el sistema colombiano contempla unas medidas que se llaman unas provisiones contracíclicas. ¿Qué es contracíclicas? En la medida en que la economía de un país va bollante, va creciendo, pues hay optimismo y hay más créditos que se están colocando. Pero en la medida que ocurre lo contrario, pues se contrae el crédito y se presenta ese riesgo, se concreta el riesgo de no pago. Entonces, en el sistema colombiano se contemplan medidas contracíclicas, y es en la medida en que está creciendo la economía, se deben hacer una serie de provisiones por parte de las entidades financieras, digamos que es como una forma de guardar para las vacas flacas, si se puede llamar así, y cuando se presentan las crisis, utilizar ese elemento, ¿sí? Utilizar ese. Entonces, con ese panorama, lo que vino a hacer la circular 007 de 2020 fueron tres aspectos claves. Uno, que las entidades financieras identificaran potenciales clientes que iban a requerir unos beneficios porque iban a concretar esos crediticios, es decir, moras en pagos por parte de ellos.
Y segundo, establecerles unos periodos de gracia sin que modificara la calificación del riesgo, porque cuando se hace una reestructuración de un crédito, ¿qué pasa? Pues básicamente se está diciendo, este deudor no va a pagar, y como no va a pagar, entonces tenemos que modificarle su calificación del crédito. Eso es lo primero que hace, digamos, la resolución, es decir, a usted se le da un beneficio y no se le va a modificar la calificación del crédito. Y tercero, también tomar una serie de permitirle a las entidades e indicarle a las entidades que pueden entrar en la fase de medidas contracíclicas, ¿sí? Es decir, para detener el impacto tremendo. Entonces, bajo ese parámetro es que se permite que las personas que no hayan entrado en mora antes de los 30 días, dentro de los 30 días anteriores al 29 de febrero, puedan acogerse a estos beneficios que particularmente se concretan en tener un periodo de, digamos, para el pago adicional, estructurarlo, ampliar el plazo del crédito y no tener una modificación del crédito en la calificación. Para aquellos deudores morosos, entonces, ¿qué pasaría con sus deudas? Los deudores morosos, ¿qué pasa? Lo que deben hacer, ¿sí? Si el banco no los llamó o demás, pues lo que debieron hacer y lo que se sugería era que entraran en contacto con su entidad financiera a efectos de poder reestructurar ese crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que la superintendencia directamente no entra a arreglar los contratos. Recordemos que de todas maneras el contrato a través del cual se asume un crédito, pues ese contrato es un acuerdo privado, ¿sí? Entre la entidad financiera y el deudor. Entonces, es como una carga del deudor, de alguna manera, si no lo hizo, acercarse a su entidad, utilizar todos los canales que dispuso la entidad para poder acceder a sus beneficios. Entonces, ¿lo podrían embargar en este orden de ideas? Pues aquí digamos que hay que diferenciar en una línea de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Las personas que no están dentro del espacio del dispuesto por la resolución que le aplica los beneficios, ¿sí? Puede haber ocurrido lo siguiente, y es que antes de entrar en la pandemia, ya digamos, el crédito estaba siniestrado, es decir, la entidad podría haber empezado el cobro jurídico. Para ese cobro jurídico, pues se requiere interponer una demanda ante la Administración de Justicia, ¿cierto? Una demanda de carácter ejecutivo y solicitar la medida cautelar. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Si estaba dentro de ese escenario, pues también ocurrió que el 16 de marzo se suspendieron términos judiciales. Entonces, perfectamente pudo haber presentado la demanda y haber quedado suspendida la posibilidad de que se decretara la medida y practicar el embargo, pero sería por una obligación anterior. Entonces, en ese orden de ideas, pues la sugerencia sería para ese deudor acercarse a la entidad y podría, digamos, tratar de ver qué otras opciones le ofrece la entidad. Pero también puede ocurrir, dependiendo de que la medida incluso hubiese sido ordenada o decretada con anterioridad a la suspensión de los términos judiciales. Entonces, en ese orden, seguramente el abogado del banco tendrá en su poder el oficio de embargo y estará con la inspección de policía puntual tramitando la posibilidad de que haya un embargo. Entonces, sí podría eventualmente ocurrir, pues atendidas las circunstancias propias de movilidad y que nos encontramos. ¿Mm? La siguiente pregunta va más encaminada sobre qué podrían hacer las personas, por ejemplo, en caso de que los bancos no cumplan con el acuerdo o los parámetros que están estipulados en esta circular de la Superintendencia Financiera, y es que, por ejemplo, empiecen a cobrar las cuotas que se habían pospuesto, o que empiecen a cobrar intereses de mora, o que empiecen a incumplir, digamos, este acuerdo. Vamos a que hay que contemplar dos factores elementales. Primero, yo considero que para el banco, dadas las actuales circunstancias y de cara a la forma como ellos tienen que manejar su información contable y por ende financiera, es mejor otorgar y concederle beneficio al deudor, ¿sí? Eso los va a mejorar a las entidades, las va a permitir mejorar sus números, ¿sí? ¿Y por qué? Porque básicamente van a minorar la posibilidad de riesgo crediticio y van a adoptar medidas contracíclicas. Entonces, desde el punto de vista estratégico para mí del banco, me parece que debe, pues salvo algunas valoraciones ya puntuales que ellos, que como entidad financiera y de conocimiento del mercado tengan, pues creo que lo pueden hacer. Pero de otro lado, una vez
Una vez las partes han, porque recuerdo y reiteremos, se trata de un contrato de carácter privado, o sea, la super da unas instrucciones y se debe procurar, pero no es una obligación que necesariamente tengan, atender, que tengan que otorgar el beneficio. Pero una vez se ha hecho el acuerdo, se ha pactado, ¿qué ocurre? Pues esas son cláusulas contractuales, llamémoslo así, y generan obligaciones para, tanto para la entidad como para el deudor. Entonces, si la entidad incumple con las obligaciones que han quedado dispuestas en el contrato, ¿sí? Si eso llegara a ocurrir, pues, ¿qué puede hacer, digamos, ese deudor? Tiene varios caminos, o por lo menos tres claves. Uno, puede acudir directamente al defensor del consumidor financiero, que tienen todas las entidades, en la misma página web se consulta y ahí lo podrán encontrar. Esa es una opción. La segunda opción es interponer una queja ante la Superintendencia Financiera por el incumplimiento del carácter contractual, que digamos que tuvo en un periodo muy sui generis de esta situación. Entre la tercera semana de marzo y entre comienzos de mayo se presentaron más de 14.000 quejas, ¿sí? Claro, porque la situación fue de tal magnitud que llevó a ese componente. No obstante, se han evacuado, se evacuaron más de 11.000 por parte de la Superintendencia Financiera. ¿Esa queja que conduce? A que puede efectivamente sancionar al banco y tomar unas medidas pertinentes en relación con lo que ocasiona ese incumplimiento. Si finalmente ninguna de estas es posible, de todas maneras, como lo que estábamos hablando sería de un incumplimiento de carácter contractual, el consumidor del producto financiero, es decir, el deudor, perfectamente puede acudir ante un juez. Y en este caso, la superintendencia financiera también puede, digamos, tiene funciones jurisdiccionales, y al tener esas funciones jurisdiccionales podrá, digamos, revisar el caso. En ese evento de funciones jurisdiccionales se trata de una demanda judicial como cualquier otra, sujeta a todas las reglas, digamos, del procedimiento judicial, con todas las particularidades que se establecen al respecto. Digamos que la ventaja para este efecto con la superintendencia financiera es que incluso se puede hacer netamente virtual. Porque en la página web de la super encontrarán el mecanismo, la forma como se puede hacer. Incluso si las pretensiones llegan a ser menor a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no se requiere de abogado. Lo que pasa es que, pues por el nivel de detalle, el conocimiento de las normas, la práctica judicial y demás, pues sí es recomendable estar asesorado pues, de un profesional del derecho. Esa decisión concluye con una sentencia. Usted hablaba hace un momento acerca de negociar, digamos, entre las partes. ¿Cómo se realiza esta negociación? ¿Qué deberían tener los deudores en cuenta para renegociar una deuda o negociar los términos en los que la van a pagar? Yo creo que al tratarse de unas reglas muy puntuales, digamos que obedecen al carácter privado, es decir, las dos partes tienen que llegar a ese acuerdo y quieren establecerlo. Mi recomendación para el deudor, yo creo que sí es la de ser absolutamente franco. ¿Sí? Y cuando digo ser absolutamente franco, es ¿por qué? Cuando comenzábamos esta charla y mi intervención, yo les decía, el punto clave está en el riesgo crediticio. ¿Sí? Si el deudor es franco e identifica las posibilidades de su real riesgo crediticio, la entidad deberá saber y deberá, digamos, en aras de esa carga de diligencia, buscar las mejores alternativas que les resulten al acreedor. En particular, los casos que hemos conocido, creo que han sido de alguna manera importantes y generosos, ¿sí? Y cuando en eso me refiero, pues está ese ejercicio que debe hacer el deudor de medir su real capacidad de pago. ¿Sí? Porque el incumplimiento, pues llevará al traste cualquier otro esfuerzo que se haya podido realizar. Si una persona, por ejemplo, aplicó al periodo de gracia, es decir, alargó los términos en los que iba a pagar esta deuda, ¿puede volver a aplicar a esta, digamos, a esta medida? A esta puntualmente no, pero pues digamos en la superintendencia ha emitido otras circulares previamente en donde se pueden hacer, digamos, también reestructuraciones y renegociaciones de la deuda, obviamente, y todo bajo el parámetro de la autonomía que tienen las entidades financieras, ¿sí? Si llegase a ocurrir eso, pues digamos que sería el caso no deseable, pero si llegase a ocurrir, pues obviamente habría un incumplimiento contractual y la entidad financiera estará pues en libertad de iniciar las acciones que estime pertinente y todo el procedimiento, incluso procedimientos de carácter
prejurídico, los jurídicos, acudir a medidas de embargo y reporte a centrales de riesgo. Por eso la importancia de ser, revolviéndonos a la pregunta anterior, la importancia de ser transparentes en la información respecto del real riesgo crediticio por su capacidad de pago, ¿sí? ¿Qué opciones tienen, por ejemplo, las personas que en el caso de que el banco, por ejemplo, les niegue acceder otra vez a un periodo de gracia que se venza, por ejemplo, ahorita en junio, pero que más adelante van a tener que acudir a esta figura? Digamos que ahí habrá que revisar particularmente de dónde provienen las moras puntualmente, ¿no? Cada tipo de crédito tiene sus estructuras, ¿sí? Digamos, para las personas que hacen, digamos que son comerciantes, empresarios o comerciantes, así sean pequeños comerciantes, pero que sean comerciantes, pues habrá que mirar la posibilidad entonces de un proceso de insolvencia, ¿sí? Que también, digamos, por parte de la Superintendencia de Sociedades digamos, se emitieron, o mejor, hay un decreto en virtud del cual, tengo que dar el nombre, el número puntual, pero en virtud del cual se generaron unos procedimientos de insolvencia incluso más ágiles que el mismo dispuesto por la ley 1116, ¿sí? A partir de eso, ¿para qué? Para buscar hacer una renegociación de sus deudas, pero pues acogiendo un principio universal a todos los acreedores, revelando toda la información. Y para los que no son comerciantes, pues al procedimiento dispuesto para personas naturales no comerciantes, ¿sí? A través de centros de conciliación y demás, en donde habría que repensar la posibilidad de llegar a un acuerdo de estos, que sería un acuerdo ya pues de carácter concursal para el deudor. ¿Afectará el no pago de las obligaciones, digamos, en los términos pactados, el puntaje en las centrales de riesgo? Después de haber hecho el pacto, discutiblemente sí tendrá que reportarse la novedad, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que es muy importante reiterar que el cumplimiento debe ser dentro del margen posible digamos, de los medios de pago que tenga el deudor. Porque claro, una vez se ha hecho la renegociación, se ha celebrado, digamos, se ha modificado el contrato, pues evidentemente que continúan vigentes todas las obligaciones del contrato. Entonces sí podrá hacerlo, podrá ¿Qué, reportarlo. ¿Qué deben hacer aquellas personas, por ejemplo, que les están llegando esos cobros, que les están generando esos cobros? ¿Cuáles serían esos términos legales en los que se puede realizar una cobranza? Bien, digamos que en el término de cobranzas ha variado y se han acogido, digamos, distintos pronunciamientos, tanto de la Corte Constitucional y conceptos de la Superintendencia Financiera, tanto como entidad administrativa, como sentencias en las cuales se ha expresado al respecto. En el 2018 se expidió una circular tendiente a establecer las prácticas para esa gestión de cobranza. No solamente por la Superintendencia Financiera, sino que contó con el apoyo del gremio que aglutina a estas entidades de gestión y cobranza. ¿Sí? ¿Para qué? Para establecer los parámetros mínimos en los cuales se deben hacer este tipo de gestiones que también se conocen como de alguna manera como de cobros prejurídicos. ¿Sí? Digamos que la primera recomendación para cualquier persona que entra en mora y que es notificada o informada de que va a empezar ese proceso de carácter prejurídico o que yo recomiendo es ingresar a la página web de su entidad financiera, y las páginas web de las entidades financieras tienen su política de cobranzas. Ahí van a poder ver una serie de aspectos que se vuelven como los tips claves. ¿Cuáles son para mí esos tips claves? Primero, consultar, como les estaba indicando, pues ese reglamento, ¿sí? En ese reglamento es que se contempla, entre otras cosas, que los horarios en que se deben contactar, pues deben ser horarios adecuados con la actividad laboral o comercial que tiene el deudor. Es decir, esa posibilidad de cobrar una llamada a cobrar un domingo a las 6 de la mañana o demás, pues si no se ajusta al perfil del deudor, pues entonces estaría incumpliendo con el reglamento. Debe tener la entidad de cobranza toda la información precisa y la que requiera, digamos, el deudor presentar. Es claro que el momento de suscribir el contrato,
me refiero al contrato por medio del cual se le otorgó el crédito al deudor, el deudor autorizó unas cobranzas por cobros prejurídicos. Eso implica que en este reglamento las entidades deben informar y tienen dispuesto y tener dispuesto para sus deudores cuáles son las tarifas que se van a originar dependiendo de la etapa. ¿Por qué? Se presentaron incluso casos, tutelas y decisiones por vía judicial, es decir, en funciones judiciales de la Superintendencia Financiera, en donde se sancionaban entidades financieras que no habían hecho ninguna actividad de gestión para el recaudo de carácter prejurídico y lo cobraban. No, esto tiene unos parámetros fijos y hay que consultar los que se pueden hacer. Bien, otro de los aspectos claves, pues es que si van a llamar a Saludo. terceros, no tienen por qué entregar esa información. Ahora, si se incumple con todos esos parámetros, pues entonces volvemos a las posibilidades que hemos mencionado, porque se incumpliría con el contrato, entonces podrán interponer la queja o directamente ante la Superintendencia Financiera iniciar un proceso si es el caso, por dicho incumplimiento. Un saludo a las personas que nos están viendo en vivo. Gracias por participar de este consultorio jurídico. Doctor, vamos a responder algunas de las preguntas que están en el público. Dice Jennifer Quintero, nos están cobrando unos intereses muy altos. ¿Dónde me puedo quejar? Digamos que lo primero que solicitaría es de cara, es muy usual que los deudores no guarden toda la información de su crédito, en eso seamos francos, pero perfectamente se puede solicitar la información a la entidad para que le discrimine cuáles son los intereses y cuáles corresponden al valor que está cobrando. La primera opción que tiene es quejarse si considera que no son, es quejarse ante el defensor del consumidor financiero. En la misma página web de la entidad va a encontrar el link a donde debe dirigir la queja. Esa es la primera opción. La segunda opción es quejarse ante la superintendencia, o pues puede ser concomitante o omitir la primera, pero es quejarse ante la superintendencia financiera. ¿Sí? Y la tercera, si el cumplimiento es flagrante y demás, pues podrá interponer un proceso judicial también ante la misma superintendencia financiera. Dice una de nuestras usuarias en Facebook, desde el 15 de marzo me quedé sin trabajo y no sé cómo pagar una deuda. ¿Qué debería hacer? Digamos que depende si la deuda tiene, por ejemplo, digamos, tiene una garantía de carácter real, ¿sí? Sobre un bien en particular, pues una opción es tratar de hacer una negociación para hacer una dación en pago. Si finalmente no lo tiene, pero tiene algún otro tipo de bienes y demás, poder evaluar la posibilidad de un proceso de insolvencia de persona no comerciante si no lo es para esos efectos. Y obviamente el primero, y yo creo que es el que nos motiva acá, tratar de acogerse a estos beneficios que le permitan alargar en el tiempo el pago de su obligación. Muchos de los usuarios están manifestando inconformidades con el tema de los intereses. Por ejemplo, Alma Recalde nos presenta el siguiente caso. En esta época de pandemia, que es algo que nunca había pasado, muchas personas llegaron a común acuerdo con el banco a congelar la deuda, pero se ha mirado que los intereses corrientes siguieron corriendo. Eso es legal, ya que la entidad había acordado congelar la deuda. A ver, si entiendo la pregunta, es si se dio un plazo de gracia, ¿sí? Para que, y quedó pactado, ese pacto, digamos que las entidades están obligadas a tener, si se hicieron telefónicamente, la entidad debe guardar la correspondiente grabación que le permita acreditar que fue así. Si se pactó un periodo de gracia y el banco efectivamente le cobra durante el periodo de gracia, pues hay un incumplimiento, claramente un incumplimiento contractual, ¿sí? Porque precisamente a eso anotábamos. Cuando si quedó el pacto dispuesto de determinada manera y la entidad financiera lo incumple, pues existe la posibilidad queja o demanda por incumplimiento relativo al contrato. Bueno, doctor, este es un caso que nos llegó a través del formulario que está estipulado en el team.com, la sección Justicia Servicios. Al final de cada una de las notas, ustedes pueden dejarnos su pregunta. Dice el usuario, hace 3 años tengo una deuda con una tarjeta de crédito y crédito de consumo. La casa de cobranza me amenaza con embargarme. Yo he tratado de llegar a un acuerdo de pago, pero ellos insisten en un valor muy alto. ¿Qué debería hacer en este caso? Bueno, lo primero que tiene que determinar es que si el valor alto digamos, no está dentro del marco
contractual, el marco contractual que regule la relación con su entidad financiera, ¿sí? Porque, porque puede ser alto porque así se pactó, ¿sí? Y entonces en ese orden de ideas pues no habría incumplimiento. Pero si efectivamente ese valor es muy alto, porque se sale de los lineamientos contractuales, entonces puede hacer lo que hemos básicamente insistido acá. Primero ante el cliente financiero, el defensor del cliente, del consumidor financiero, que en la misma página web de la entidad tiene los formatos, lo puede ubicar. Segundo, que es ante la superintendencia financiera. Si no lo quiere hacer directamente ante el consumidor, sino es ante la superintendencia, lo puede hacer. Y si además de eso hay un flagrante incumplimiento, pues podría iniciar un proceso judicial. Si ninguna de esas tres es posible, pues ante una demanda que presente la entidad financiera en contra del deudor, pues podrá defenderse dentro del proceso judicial alegando pues los incumplimientos del contrato, ¿sí? Creo que ese es como el mecanismo puntual en el que consideramos que se puede resolver esa situación. Bueno, doctor, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por su asesoría. Con todo gusto. Bueno, y ustedes recuerden que pueden encontrar información legal de su interés ingresando a elteam.com en la sección Justicia y Servicios. Allí encontrarán las notorias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos.